Mi madre prefirió a mis sobrinas, quitándoles la cena de Navidad a mis hijos. ¿Sobrevivirán?, se burló mi hermana. Nos fuimos. Ahora mi madre no deja de llamar, pero ya es tarde para darse cuenta de lo que realmente perdió. Los hijos de tu hermana comen primero. Los tuyos pueden comer lo que quede. En la noche de Navidad, mi madre levantó los platos llenos de delante de mi hija de 9 años y mi hijo de 6 y los puso delante de mis sobrinas. El tenedor de Emily todavía estaba en su mano. Liam solo se quedó mirando. Mi hermana se rió bebiendo su vino. Sobrevivirán una noche. Todos los adultos en esa mesa miraron y no dijeron nada. Esto no era nuevo. Durante años, mis hijos habían aprendido a esperar, a tomar menos, a dejar de preguntar por qué los mejores asientos y las mejores porciones siempre iban a sus primos. Me había dicho a mí misma que mantener la paz era lo mismo que protegerlos. Esa noche, finalmente supe que no lo era. Me levanté, caminé detrás de sus sillas y abroché 2 pequeños abrigos. Nos vamos, pequeños. Pensaron que volvería para el domingo, como siempre volvía. No tenían idea de que más se fue de esa casa con nosotros. 3 días después, mi madre entró en una habitación que nunca debería haber estado vacía. Entonces comenzaron las llamadas. 143 de ellas. No respondía ninguna. Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 38 años. La gente piensa que la paciencia es debilidad. En mi familia, la paciencia era solo el precio por poder quedarte. Lo pagué durante 30 años sin llamarlo nunca un precio. Lo pagué de la manera en que pagas por el aire sin darte cuenta hasta la noche en que decidí que ya no respiraría bajo sus términos. Soy la hija mayor en una familia como la mía. Eso no es un hecho. Es una descripción del trabajo. La hija mayor es la que entiende, la que puede esperar, la que no necesita mucho. Porque necesitar era para otras personas, personas más débiles, las personas que valía la pena proteger. Toda mi vida, mi madre dijo la misma frase sobre mí. Y la decía como un cumplido. Sara está bien. Es la fuerte. Quiero que escuches esa frase de la manera en que finalmente aprendí a escucharla. Nunca fue un elogio. Fue una correa. Se la pones a una niña y para cuando es adulta, carga con toda la familia y lo llama amor. Soy enfermera a domicilio. Paso mis días en las casas de otras personas, cuidando a personas que no pueden cuidarse completamente por sí mismas. Sé cómo leer un cuerpo que está decayendo. Sé cómo detectar las pequeñas cosas antes de que se conviertan en grandes cosas. La dosis omitida, el tobillo hinchado, la confusión que no es la edad, sino un nuevo medicamento que lucha contra uno antiguo. Soy muy buena en mi trabajo. Menciono esto no para impresionarte, sino porque importa más adelante, de una manera que ninguno de ellos consideró. Tengo 2 hijos. Emily tiene 9 años. Es del tipo de persona silenciosa que observa todo y lo archiva. Liam tiene 6 años y todavía cree la mayoría de los días que el mundo es justo. Esa creencia es algo frágil. En la noche de Navidad, vi una grieta atravesarla por completo. Su padre era Michael. Murió hace 3 años en otoño en un accidente de coche que no fue su culpa. Te contaré más sobre eso más tarde porque no puedes entender en quién me convertí sin entender lo que sobreviví. Por ahora, solo sabe que cuando murió, aprendí exactamente cuánto me valoraba mi familia. La respuesta llegó rápidamente y no fue en palabras. Pero había una persona en esa casa que me importaba más que todos ellos juntos. Mi abuela, la madre de mi madre. La llamamos abuela Rose. Su nombre es Rose y tiene 82 años. Y ella es la razón por la que seguí volviendo a una mesa que nunca me había guardado un buen asiento. Manténla en tu mente. Mantén la silla junto a la ventana en tu mente también. Ambas son toda la historia. Tienes que entender la estructura de la familia antes de poder entender lo que se rompió. Mi madre, Karen, tiene 62 años. Dirige su casa de la manera en que algunas personas dirigen un pequeño reino, controlando quién se sienta dónde, a quién se le sirve primero y a quién se le permite quejarse. Tiene un don para hacer que la crueldad suene como estructura.
Así es como hacemos las cosas. ¿Sabes cómo es tu hermana? La familia es la familia. Podía excusar casi cualquier cosa con una frase, y durante 30 años la dejé. Mi padre, Robert, tiene 64 años. Si mi madre es la arquitecta, mi padre es el hombre que ve cómo la casa se construye torcida y no dice nada porque decir algo significaría una pelea, y preferiría perder a una hija lentamente que tener una cena ruidosa. Solía pensar que su silencio era neutral. Me tomó mucho tiempo entender que el silencio en una mesa como la nuestra es un voto. Votó en mi contra 100 veces sin siquiera abrir la boca. Luego está Jessica, mi hermana menor, de 35 años, aquella para la que salía el sol. Cuando éramos niñas, si Jessica quería lo último de algo, me decían que fuera generosa. Si yo quería lo último de algo, me decían que no fuera egoísta. Mismo objeto, diferente hija, diferente regla. Creció aprendiendo que el mundo se ajusta a su alrededor porque en nuestra casa siempre lo hizo. Se casó con un hombre llamado David que está de acuerdo con el último que habló y tienen 2 niñas, Olivia, de 8 años, y Sofía, de 5. Casi exactamente las edades de mis hijos. Ese detalle va a importar en la mesa. Así que recuérdalo. Y en medio de todo, en una pequeña habitación al final del pasillo trasero, vivía la abuela Rose. Mi madre le decía a todo el mundo que la cuidaba. Se lo decía a los vecinos. Se lo decía a las mujeres de la iglesia. Se lo decía a sus hermanas por teléfono, mi tía Susan y mi tía Linda, que vivían a un par de horas de distancia y solo sabían lo que les contaban. Hago todo por mi madre, decía Karen con esa voz que esperaba compasión. Todo. Lo decía tan a menudo que incluso yo casi me creía la actuación, casi, porque era yo quien realmente lo hacía. Aquí hay una pequeña cosa que resultó ser una cosa muy grande. Todos los domingos y la mayoría de los miércoles, y cualquier día que involucrara a un médico, conducía 25 minutos hasta la casa de mi madre, no para ver a mi madre, sino para ver a la abuela Rose. Llenaba su organizador de pastillas semanal, la pequeña caja de plástico con 7 tapas, de lunes a domingo, porque no se podía confiar en mi madre para distinguir su medicación para el corazón de sus pastillas para la presión arterial. Y las consecuencias de equivocarse a los 82 años no son pequeñas. La llevaba a sus citas. Me sentaba con ella mientras le sacaban sangre. Sabía el nombre de su cardiólogo y el nombre de su enfermera, y el tono exacto que tomaba la voz de la abuela Rose cuando sentía más dolor del que admitiría. Llevaba un cuaderno, uno sencillo de espiral, que vivía en mi bolso. En él estaban sus dosis, las fechas de sus citas, las preguntas que quería hacerles a sus médicos, las cosas que decía que le preocupaban. Página tras página con mi letra. Ni una palabra de mi madre. Nadie en esa familia escribió nunca una sola línea en ese cuaderno. Pero mi madre llevaba el título de cuidadora. Incluso tenía un pequeño certificado impreso en el refrigerador. Una de esas cosas de cuidadora del año, que puedes pedir para cualquiera, y se lo había comprado a sí misma y lo había colgado como si fuera verdad. Solía mirarlo mientras rellenaba el pastillero y no decía nada. Era muy buena para no decir nada. Ahora, aquí está la parte que hacía que todo el sistema funcionara, la parte que yo entendía y ellos nunca entendieron. La abuela Rose tenía su propio dinero, seguridad social y una pequeña pensión de los años que pasó como secretaria de escuela, en total unos $2,310 al mes. Cuando se mudó a la casa de mis padres hace unos 5 años, mi madre lo arregló para que ese dinero fluyera al hogar. Mamá vive aquí, así que mamá ayuda con la casa, decía. ¿Eso es justo? Y en la superficie, sonaba justo. Los abuelos contribuyen. Sucede en muchas familias. Pero no era una contribución. Era una base. El presupuesto de mis padres no solo disfrutaba del dinero de la abuela Rose. Se apoyaba en él. Estaba sostenido por él. Mi padre había reducido sus horas. Mi madre nunca había tenido un trabajo estable en su vida. Ese depósito mensual era la diferencia entre estar cómodos y estar ahogados. Y mi madre lo sabía, y lo protegía, y a esa protección la llamaba amor. Por eso, durante el último año, le había estado diciendo que no a mi abuela. Porque durante el último año, la abuela Rose había estado pidiendo irse.
Empezó a preguntarme por esta época en enero pasado. Me tomaba la mano mientras yo ordenaba sus pastillas y lo decía claramente, de la manera en que las ancianas que ya no pierden el tiempo dicen las cosas. Quiero ir a casa contigo, Sara. Quiero vivir donde están los niños. No me quedan tantos años para pasarlos siendo la partida presupuestaria de alguien. Cada vez que se lo mencionaba a mi madre, y cada vez mi madre tenía una razón. Mamá está confundida. No podemos desarraigarla. Es peligroso a su edad. El hogar familiar es lo mejor para ella. Lo decía con tal convicción que cualquiera que escuchara habría pensado que estaba protegiendo a una mujer frágil de una idea imprudente. No estaba protegiendo a la abuela Rose. Estaba protegiendo el depósito. Y yo lo sabía. Y no decía nada porque yo era la fuerte. Y la fuerte mantiene la paz. Quiero que notes algo antes de continuar, porque volverá. Mi madre dejó a mi abuela en esa casa por una razón y no fue la salud de mi abuela. Recuerda eso. Lo negará más tarde en mi cara frente a testigos. Y un hombre que había pasado 30 años en silencio finalmente decidirá que ha terminado. Así que cuando digo que seguí volviendo a esa mesa, entiende por qué. No volvía por la aprobación de mi madre. Dejé de esperar eso más o menos al mismo tiempo que dejé de creer en Santa Claus. Volvía por la mujer en la silla junto a la ventana que les guardaba a mis hijos las galletas buenas y le daba a Liam un caramelo de menta en cada visita. Algo que hacía por mis hijos y por los de nadie más. Volvía porque la abuela Rose era la única persona en esa familia que me miraba y veía a una persona, no un recurso. Ella llevaba un tipo de puntuación diferente al resto de ellos. No lo entendí completamente hasta Navidad. Esa fue la noche en que lo decidió. Déjame llevarte a ese día. La Navidad en casa de mi madre siempre parecía, desde fuera, algo sacado de un catálogo. Ese era el punto. La mesa puesta para 14. La vajilla buena bajada del armario alto. Los platos blancos con el fino borde dorado que solo salían para las fiestas y los funerales. A mi madre le encantaban esos platos. Le encantaba cualquier cosa que hiciera que la habitación pareciera que la familia que había en ella era mejor de lo que era. Llegué un poco después de las 4 con Emily y Liam. Ambos limpios y peinados y sosteniendo las latas de galletas que habíamos horneado la noche anterior porque esa era nuestra cosa. Nosotros traíamos las galletas. En el momento en que entramos, sentí la temperatura de la habitación. Aprendes a sentirla en una familia como la mía. El abrigo de Jessica ya estaba tirado sobre el respaldo del mejor sillón. Sus hijas ya estaban en el centro de la sala de estar, desenvolviendo un regalo temprano que mi madre no podía esperar para darles. Nadie había esperado por nada para mis hijos en años. Mi madre saludó a las latas de galletas antes de saludar a mis hijos. Oh, bien. ¿Trajiste esas? Luego miró a Emily y Liam y dijo en el tono que usarías para el armario de los abrigos, pon a los niños en la mesa pequeña. Las sillas del comedor son para los adultos y las niñas de Jessica. La mesa pequeña, una mesa plegable de cartas en la esquina de la cocina, ligeramente apartada de la real, lo suficientemente cerca para escuchar a la familia y lo suficientemente lejos para saber que no estabas del todo en ella. Mis hijos conocían bien esa mesa. Habían estado comiendo en ella durante años. Habían dejado de preguntar por qué. Sentí el viejo reflejo surgir en mí. El que dice, suavízalo. No lo conviertas en un problema. Solo son niños. No les importa. Pero antes de que pudiera suavizarlo, alguien más se movió. La abuela Rose. Estaba en su silla junto a la ventana, la gastada con el respaldo alto que llevaba a donde quiera que vivía, en la que se había sentado durante toda mi infancia y durante las semanas que vino a quedarse conmigo después de la muerte de Michael. Se levantó más despacio que antes y dijo con una voz que se escuchó, «Se sientan conmigo». Mi madre se giró. «Mamá, no hay sitio en él». «Se sientan conmigo», dijo la abuela Rose de nuevo. «No me quedan tantas navidades para discutir sobre sillas». Y durante una hora, mi abuela ganó. Tenía a Emily a un lado y a Liam al otro en la mesa grande, en las sillas buenas.
Y les contó una historia sobre una Navidad en 1950 y tantos cuando nevó tanto que las campanas de la iglesia se congelaron. Liam se rió tanto que le dio hipo. Emily se acurrucó en ella como solía acurrucarse en mí antes de aprender a tener cuidado con sus esperanzas. Debería haber sabido que mi madre no perdería 2 veces en una noche. La cena comenzó como siempre comenzaban nuestras cenas, con mi madre decidiendo el orden del mundo. Olivia y Sofía primero, están creciendo. Sirvió a mis sobrinas antes que a nadie, platos rebosantes, lo mejor del jamón, los bordes más crujientes de las patatas. Sirvió a Jessica, sirvió a David, sirvió a mi padre. Construyó una pequeña economía de quien importaba, una cucharada de servir a la vez, y mis hijos se sentaron allí con los platos vacíos delante de ellos, viendo cómo sus primas se llenaban primero, como siempre lo hacían. Pero este año, la terquedad de mi abuela había puesto a Emily y Liam en la mesa grande a la vista de todos. Y eso, creo, fue el problema que mi madre sintió que tenía que resolver. Porque sus platos sí se llenaron. La abuela Rose se aseguró de ello, acercándole silenciosamente los platos de servir, poniendo ella misma una buena rebanada de jamón en el plato de Liam. Por un momento, mis hijos tuvieron platos llenos en la mesa real como todos los demás. Por un momento. Y entonces mi madre se estiró, levantó sus 2 platos, los llenos, y los puso delante de Olivia y Sofía, que ya tenían sus propios platos. Los hijos de tu hermana comen primero, dijo, sin siquiera bajar la voz. Los tuyos pueden comer lo que quede. El tenedor de Emily todavía estaba en su mano. Estaba a punto de comer. Se quedó paralizada con él a medio camino de la nada. Liam no lloró. Esa fue la parte que me deshizo. Solo se quedó mirando el lugar vacío donde había estado su comida. Y luego me miró y me hizo una pregunta con una vocecita que oiré el resto de mi vida. ¿Hice algo malo? Quiero que te sientes con eso. Un niño de 6 años en Navidad viendo cómo le quitan la cena y se la dan a otro niño. Y el primer lugar al que va su mente es que debe haber hecho algo para merecerlo. Porque eso es lo que nuestra familia enseñaba a sus hijos menores, que quedarse sin algo era un castigo, y si te castigaban, debías haberlo ganado. Mi hermana se rió bebiendo su vino. Sobrevivirán una noche. Y la mesa, incluido mi padre, miró y no dijo nada. Aquí está lo que necesito que entiendas porque es el gozne sobre el que gira toda la historia. En ese silencio, no estaba pensando en la venganza. No estaba pensando en el dinero o en la influencia o en las cosas que sabía que ellos no sabían. Estaba pensando en el hecho de que me había sentado en una versión de esta mesa toda mi infancia y me lo había tragado y me había dicho a mí misma que tragarlo era fuerza y que mi silencio mantenía unida a la familia. Y ahora mi hijo estaba aprendiendo la misma lección que yo había aprendido. A esperar, a tomar menos, a preguntarse qué había de malo en él. El sistema estaba llegando a una nueva generación y estaba buscando a mis hijos y yo había sido la que había mantenido la puerta abierta todo el tiempo llamando a mi resistencia amor. Ese fue el pensamiento que puso fin a 30 años de mantenimiento de la paz. No los platos, la herencia en los platos. No levanté la voz. Quiero ser clara sobre eso porque importa quién soy. No di un discurso. No le dije a mi madre lo que pensaba de ella o de mi hermana o de todo el podrido acuerdo. No habría tenido sentido. No puedes convencer a alguien de que abandone una creencia que nunca ha tenido que defender. Me levanté. Caminé alrededor de la mesa detrás de las sillas de mis hijos. Le quité el abrigo a Liam de la parte de atrás y le metí los brazos por las mangas y su pequeña cremallera se atascó como siempre lo hacía. Y mantuve la calma y la desatasqué. Hice lo mismo con Emily, que me miraba con una expresión que no le había visto antes. Algo entre el miedo y el alivio. La mirada de una niña que espera saber si su madre lo va a arreglar o lo va a perdonar. ¿Lo arreglé? Nos vamos, pequeños, dije. La mesa finalmente encontró su voz. Oh, no seas dramática, dijo mi madre. Siéntate. ¿Es Navidad? Volverá para el domingo, dijo mi hermana a nadie y a todos, como quien comenta el tiempo. Siempre vuelve. Me detuve en la puerta con una mano en el hombro de cada uno de mis hijos. Miré hacia atrás, no a mi madre, no a mi hermana, sino a la abuela Rose, todavía en su silla,
muy quieta ahora. Sus manos cruzadas en su regazo y su mandíbula apretada de una manera que reconocí. Era la cara que ponía cuando había tomado una decisión sobre algo y solo esperaba el momento adecuado. Me miró a los ojos y dijo tan bajo que solo yo la oí: llévate a los niños. Yo me ocuparé del resto. Todavía no sabía qué significaba el resto. En 3 días, todos lo sabrían. Metí a mis hijos en el coche. Liam preguntó si estaba en problemas y le dije que no, nunca. Que no había hecho nada malo y nunca podría hacerlo por tener hambre. Emily no dijo nada durante los primeros 10 minutos. Luego, desde el asiento trasero, dijo: nunca nos habías llevado a casa antes. No era una acusación. Era casi una pregunta. ¿Por qué ahora? Lo sé, dije. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Si alguna vez has sido el niño al que le dijeron que fuera generoso con lo último de todo, o la mujer adulta que todavía absorbe el insulto para que las vacaciones no se arruinen, ya sabes exactamente desde dónde estabas escuchando esta noche. Antes de contarte lo que mi familia encontró 3 días después, hazme un favor. En los comentarios, dime la única cosa que tu familia siempre esperó que renunciaras solo para mantener la paz. Los leo y quédate conmigo porque las llamadas que llenaron mi teléfono esa semana no fueron sobre una cena arruinada. Fueron sobre algo que mi madre ni siquiera sabía que había perdido todavía. Esto es lo que mi familia asumió mientras yo conducía a casa. Asumieron que esto era un mal humor, una rabieta, mi madre lo había llamado, algo que había que esperar porque en 30 años siempre había sido así. Me dolía. Me callaba. Me alejaba durante una semana y luego volvía porque la abuela Rose estaba allí y alguien tenía que llenar el pastillero y alguien tenía que ser la fuerte. Esa noche en el chat grupal, mi madre demostró exactamente cómo me veía. No se disculpó. No preguntó si mis hijos estaban bien. Envió un mensaje unas horas después de que nos fuéramos y decía: cuando termines de enfurruñarte, mamá necesita que le rellenes las pastillas del corazón y que la lleves al laboratorio el sábado. Lo leí. No respondí. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina junto a mi bolso, junto al cuaderno, y lo miré durante mucho tiempo. Acababan de quitarles la comida de los platos a mis hijos. Y el siguiente pensamiento de mi madre fue la tarea que esperaba que hiciera para la casa de la que me había ido. No una persona, una función. Ese mensaje me dijo todo sobre cómo la familia había llegado a verme. Y me dijo algo más también. Algo práctico. Algo en lo que todos habían olvidado pensar. Si yo era la que hacía todo eso, entonces todo eso dependía de mí. Voy a ser honesta sobre lo que sentí porque no quiero que pienses que esto fue una estrategia fría. Sentí dolor. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en la mesa de esa familia. Y el mensaje en mi mostrador era la prueba de que no había lugar que ganar. Nunca lo había habido. Solo estaba el trabajo que hacía y el dinero que venía con él. Y en el momento en que dejara de ser útil, dejaría de ser algo para ellos. Pero el dolor y la claridad pueden llegar en la misma hora. Y en esa misma hora, mi teléfono se iluminó de nuevo. No el chat grupal, un solo número. La abuela Rose. Contesté al primer timbre. Se han ido, dijo. Había algo suelto y libre en su voz. No lo había oído en años. ¿Quiénes se han ido? Tu madre y tu padre. Hicieron las maletas después de que te fueras. Van a casa de los suegros de Jessica por 2 días. Alguna jornada de puertas abiertas. Me dejaron aquí. Dijo la última parte lentamente, dejándola caer. Me dejaron aquí, Sara, en la segunda noche de Navidad sola en esta casa porque asumen que vendrás a darme mis pastillas. Tu madre lo dijo en voz alta. Sara vendrá a darte tus pastillas. Siempre lo hace. Cerré los ojos. Incluso ahora, incluso después de todo, la estaban subcontratando a mí mientras iban a una fiesta. No lo llamaron así. Nunca lo llamarían así. En sus mentes, no estaban abandonando a una mujer de 82 años. Simplemente estaban confiando en la hija en la que se podía confiar, de la manera en que confías en que el sol salga. Ni siquiera tuvieron que preguntarme.
Mi presencia se daba por sentada como la fontanería. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Necesitas que vaya esta noche? Estoy bien, dijo. He estado bien durante 2 horas, que es más de lo que ellos sabrían. Pero escúchame. Quiero que vengas mañana, no a llenar la caja. Ya he hecho las maletas. ¿Hecho las maletas?, dije. Mis cosas. La silla. Quiero que la silla venga también. Te dije que quiero vivir donde están los niños y he estado pidiendo durante 1 año y cada año tu madre les dice a todos que estoy confundida. Su voz se agudizó y escuché a la mujer que había sido antes de que la edad suavizara los bordes. No estoy confundida, Sara. Nunca he estado confundida. He sido ignorada. Hay una diferencia y tu madre lo sabe. Me quedé en mi cocina y entendí finalmente lo que significaba me ocuparé del resto. Mañana, dije, vendré mañana. Bien. Y Sara, una pausa. Lo que hiciste esta noche, levantarte y ponerles los abrigos. Llevo 30 años esperando verte hacer eso. Por ti misma, me di por vencida. Pero por ellos, lo hiciste. Por eso sé que es el momento. Colgué y me senté en mi mostrador junto al teléfono que todavía contenía el mensaje de mi madre sobre las pastillas para el corazón. Y me permití llorar en silencio para que los niños no oyeran. No porque estuviera perdiendo algo, sino porque había estado cargando algo durante tanto tiempo que dejarlo caer se sintió por un momento exactamente como caer. Para entender por qué dije que sí tan rápido, tienes que retroceder 3 años hasta el otoño en que murió Michael. No hablo mucho de ello. Lo mantendré corto porque se merece algo mejor que ser un punto de la trama. Conducía a casa de un turno de noche cuando un hombre que no debería haber estado en la carretera cruzó la línea. Fue rápido. Esa es la única misericordia en ello. Emily tenía 6 años. Liam tenía 3. Una noche, tenía un esposo y un compañero y un segundo par de manos. Y a la mañana siguiente, tenía 2 hijos que necesitaban que fuera estable mientras el suelo había desaparecido. Quiero decirte que mi familia se apresuró a ayudar. Quiero decirte que mi madre apareció con guisos y mi hermana se llevó a los niños un fin de semana para que yo pudiera respirar. Eso es lo que hacen las familias en la versión de la historia que la gente espera. Lo que realmente sucedió es esto. Mi madre vino al funeral, lloró apropiadamente frente a las personas adecuadas, y luego, en una semana, me dijo en la cocina secando un plato, eres fuerte. Te las arreglarás. Tenemos que pensar en el bebé de Jessica. Sofía acababa de nacer. La atención de la familia ya estaba ocupada. Mi dolor era una vez más el dolor que podía esperar porque yo era la hija que podía esperar. Solo una persona vino y se quedó. La abuela Rose. Tenía 79 años ese otoño y preparó su propia maleta y se mudó a mi habitación de invitados durante 6 semanas y se sentó en esa silla de respaldo alto en mi sala de estar todas las tardes mientras yo acostaba a los niños. Y cuando volvía a bajar, ella había preparado té. Y me dejaba desmoronarme sin tratar de arreglarme o apresurarme. No me dijo que era fuerte. Me dijo que se me permitía no serlo. ¿Entiendes qué regalo es ese? Para una mujer a la que le habían dicho toda su vida que su valor estaba en su resistencia. Me dio permiso para ser humana durante 6 semanas. Es la razón por la que sigo en pie. Así que cuando se mudó a la casa de mis padres un par de años después de que una caída hiciera imprudente vivir sola, nunca fue una cuestión de quién la cuidaría realmente. Lo hice porque la amaba y porque era la única que me había amado sin una factura y mi familia me dejó. Y luego se llevaron el crédito y luego se llevaron su dinero y lo llamaron justo. Durante 3 años me dije a mí misma que era amor, no trabajo. Y era amor, pero solo valoraban la mitad que era gratis. Esa es la cosa de ser la fuerte. No ven el costo porque te entrenaron para no mostrarlo nunca. Te vuelves invisible de la manera más completa posible, no desapercibida exactamente. Simplemente no contada. Sabían que estaba allí. Simplemente nunca hicieron los cálculos de lo que pasaría si no estuviera. Hice los cálculos esa noche, no por despecho, sino con la misma claridad constante que uso en el trabajo.
Cuando miro el expediente de un paciente y veo antes que nadie que todo el panorama está a punto de cambiar. A la mañana siguiente, el 27, conduje los 25 minutos hasta la casa vacía de mi madre. Entré con la llave que había tenido durante años, la llave que me habían dado para que pudiera ir y venir y hacer el trabajo en el que nadie quería pensar. La casa estaba oscura y fría y tranquila, los platos buenos ya lavados y guardados en el armario alto. El certificado de cuidadora del año, todavía presumido en el refrigerador. La abuela Rose estaba lista. Estaba sentada en su silla con el abrigo puesto y una pequeña maleta a sus pies, su bolso en su regazo, sus manos cruzadas. Levantó la vista cuando entré y sonrió y dijo, «Cierra con llave detrás de nosotros. No volveré a necesitar esta puerta». No nos apresuramos. Metí sus medicamentos, todos ellos, en la bolsa. Cogí el pequeño organizador de pastillas de lunes a domingo que llenaba cada semana y que mi madre nunca tocaba. Cargué su maleta y luego, porque me lo pidió, saqué la silla, la de respaldo alto, y la metí en la parte trasera de mi coche. Cabía justo. Me observó hacerlo desde el asiento del pasajero, y había una ligereza en su rostro que no había visto desde antes de que se mudara a esa casa. En la mesa de la cocina donde a mi madre le gustaba colocar los platos buenos, justo en el lugar donde había puesto esos platos blancos con borde dorado, la abuela Rose dejó una nota. 4 palabras con su letra cuidadosa y anticuada. Fui a casa de Sara. Ahora estoy bien cuidada. Mamá. Eso es todo. Sin acusaciones, sin lista de quejas, solo un hecho. Dejada donde mi madre la encontraría, en el lugar exacto donde había cometido lo que finalmente rompió el acuerdo. Condujimos a casa. La abuela Rose miró por la ventana todo el camino y no dijo mucho. Y cuando llegamos a mi entrada, soltó un largo suspiro, como una persona que deja algo pesado después de una caminata muy larga. Esa primera noche, puse la silla en mi sala de estar, en la esquina junto a la ventana donde entra la luz de la tarde, exactamente donde solía estar durante esas 6 semanas después de la muerte de Michael. Emily y Liam se subieron por todas partes antes de que se hubiera quitado el abrigo. Liam le preguntó muy seriamente, «Abuela, ¿esta es tu casa ahora?» Ella lo pensó, luego dijo, «Es donde me quieren». Eso la hace mía. Durmió 12 horas esa noche. 12. No había dormido así en años, me dijo más tarde. Porque en esa otra casa, había aprendido a dormir con un sueño ligero. De la manera en que lo haces cuando no te sientes completamente en casa en el lugar donde vives. A 25 minutos de distancia, una casa estaba a punto de despertar a lo que había perdido. Mis padres regresaron el 28, 3 días después de Navidad. Conozco la secuencia porque la reconstruí más tarde a partir de los mensajes de voz y de lo que mi padre finalmente me contó. Mi madre entró primero. Llamó a la abuela Rose de la manera en que llamas cuando esperas una respuesta y ya estás medio escuchando otra cosa. Sin respuesta. Fue por el pasillo trasero a la pequeña habitación y entró en un espacio que nunca debería haber estado vacío. La cama estaba hecha. La maleta se había ido. Los medicamentos se habían ido. El organizador de pastillas se había ido y la silla se había ido. La silla de respaldo alto que se había sentado en esa esquina desde que cualquiera podía recordar. La ausencia de ella, creo, fue lo que realmente se lo dijo. Una persona puede irse por una tarde. Una persona no se lleva la silla. Encontró la nota al final. 4 palabras. Para cuando las leyó, ya entendía la forma del agujero. Mi padre me dijo meses después que ella se quedó en esa pequeña habitación sosteniendo la nota y no habló durante mucho tiempo. Y que cuando finalmente habló, lo primero que dijo no fue, «¿Está bien mi madre?». Lo primero que dijo fue, «El depósito». El primero es en 3 días. Ese fue el momento en que todo se vino abajo. No el dolor, no la preocupación por una mujer de 82 años a la que decía cuidar. Aritmética. La hipoteca vencía el primero. El depósito mensual que hacía posible la hipoteca acababa de salir por la puerta trasera en el asiento del pasajero de mi coche junto con la mujer a la que pertenecía, junto con la hija que hacía el trabajo. Las llamadas comenzaron esa tarde.
Quiero ser precisa sobre las llamadas porque el número importa y no quiero que pienses que estoy exagerando para un vídeo. 143 en 3 días. No fueron una búsqueda. Esa es la parte que la gente asume, que una familia llama tantas veces porque están frenéticos buscando a una abuela desaparecida. No estaban buscando. Sabían exactamente dónde estaba. La nota se lo decía. Te dije que mi abuela no está confundida. Se aseguró de que supieran precisamente a dónde había ido y precisamente por qué. Así que las llamadas no eran ¿dónde está? Las llamadas eran tráela de vuelta. Eran demandas. Y luego eran culpa. Y luego eran amenazas. Y luego, cuando nada de eso funcionó, fueron algo parecido a súplicas. Mi madre llamó. Mi padre llamó. Jessica llamó una y otra vez, a veces 2 veces en 5 minutos. David llamó, lo que nunca había hecho en su vida. La tía Susan y la tía Linda llamaron porque mi madre había llegado a ellas primero con su versión, la versión en la que yo había robado a una anciana vulnerable de un hogar amoroso. No respondí a ninguna de ellas. ¿Ni una? Y quiero ser honesta sobre por qué. Porque no fue crueldad y no fue estrategia. Fue que por primera vez en mi vida, había puesto a mi abuela y a mis hijos por delante del teléfono sonando de la familia. La abuela Rose tampoco se pondría al teléfono para ellos. Diría, deja que suene. Pasé 5 años respondiendo. Es su turno de sentarse con el silencio. Hubo una llamada en ese tramo que no esperaba. En medio de todos esos números que conocía, el nombre de mi padre apareció solo, llamándome primero, lo que nunca había hecho en toda mi vida. En 38 años, mi padre nunca había sido el que levantara el teléfono y marcara mi número. Lo dejé sonar como todos los demás, pero anoté la hora. Algo en mí sabía que significaba que una pared en algún lugar de esa casa había desarrollado una grieta. Los mensajes de voz me dijeron más que las llamadas. La mayoría eran de mi madre recorriendo sus registros. Primero indignación, luego inocencia herida, luego una pequeña y fría amenaza sobre cómo hay gente a la que puedes llamar cuando alguien se aprovecha de una anciana, lo cual era irónico viniendo de ella. Pero la que importaba, la que guardé y todavía tengo, fue la de Jessica. La dejó el segundo día, y no estaba actuando para nadie. Simplemente estaba entrando en pánico y el pánico dice la verdad. Dijo, no puedes simplemente llevártela. ¿Tienes idea de lo que esto le hace a las facturas de mamá y papá? ¿Sabes cuánto de la casa cubre el cheque de la abuela Rose? Tienes que traerla de vuelta, Sara. Esto no es justo para el resto de nosotros. No, ¿está bien la abuela Rose? No, ¿cómo pudo mamá hacerle eso a tus hijos? El resto de nosotros y la casa y el cheque. Mi hermana, sin querer, acababa de decir la parte silenciosa en mi buzón de voz y la había guardado allí para siempre. Nunca se trató de que nuestra madre cuidara de su madre. Se trataba del dinero que la madre de mi madre hacía posible. Y mi hermana estaba aterrorizada de que se secara. Porque mi hermana, la niña dorada, había construido toda su cómoda vida sobre una base que nunca ayudó a sostener. Guardé ese mensaje. Todavía no se lo puse a nadie. Sembrar primero, revelar después. Pero sabía que cuando llegara el momento, no tendría que decir una palabra sobre quién financiaba realmente esa casa. Jessica ya lo había dicho con su propia voz en el peor día para haberlo dicho. Durante unos días, no pasó nada más. Las llamadas disminuyeron a medida que la realidad de que no iba a contestar y no iba a traer de vuelta a la abuela Rose se asentaba. Y me permití esperar tontamente que tal vez ese era el final. Tal vez se sentarían con el silencio y pensarían en lo que habían hecho. No se sentaron con él. Se reagruparon. Alrededor del 2 de enero, vencieron las primeras facturas y el déficit dejó de ser un miedo y se convirtió en un número en un estado de cuenta. Fue entonces cuando la estrategia cambió. Si yo no contestaba y la abuela Rose no volvía a casa, entonces lo harían oficial. Mi madre, me enteré más tarde, pidió una visita de bienestar. Le dijo a las autoridades que su anciana madre había sido sacada de su casa por un miembro de la familia, y usó palabras como vulnerable y no estaba en sus cabales.
Las mismas palabras que había usado durante un año para evitar que la abuela Rose se fuera. Un oficial vino a mi casa el día 3. ¿Estaba tranquila? Había estado tranquila toda mi vida. Irónicamente, era la única habilidad que mi familia me había entrenado accidentalmente. Lo invité a pasar y allí estaba la abuela Rose en su silla junto a la ventana haciendo el crucigrama, más lista que nunca. Dejó su bolígrafo y miró a ese oficial y dijo: «Joven, tengo 82 años. Sé en qué año estamos. Sé quién es el presidente y sé exactamente por qué me fui de la casa de mi hija. Nadie me sacó. Yo misma hice la maleta. ¿Le gustaría ver lo bien que hago estos rompecabezas?». Habló con ella durante quizás 10 minutos a solas, como se supone que deben hacerlo. Luego salió y estaba casi disculpándose y dijo lo que todos los que realmente hablaban con mi abuela llegaban a entender. Era competente. Había elegido. No había nada aquí. A un adulto en su sano juicio se le permite decidir dónde vive y qué hace con su propio dinero. Y ninguna cantidad de llamadas telefónicas de mi madre podría convertir eso en un crimen. Eso es lo que mi familia nunca entendió porque habían pasado tanto tiempo tratando a la abuela Rose como un accesorio, una parte de la casa, un flujo de ingresos con una cara. No era un accesorio. Era una persona con los derechos de una persona. Y en el momento en que decidió usarlos, toda la estructura que habían construido sobre ella no tenía nada en que sostenerse. El fracaso de la visita de bienestar fue, a su manera silenciosa, el principio del fin de la historia de mi madre sobre sí misma. Porque ahora había un registro oficial, pequeño pero real, de una anciana diciéndole claramente a un extraño que se había ido a propósito y que estaba mejor. Y había un déficit en una hipoteca que solía estar cubierta. Y había una familia a 2 horas de distancia, mis tías, que estaban empezando a hacer preguntas que mi madre no podía responder con una frase. Así que mi madre hizo lo último que le quedaba. Organizó una intervención. Reunió a la familia, incluidas la tía Susan y la tía Linda, que vinieron en coche, y un sábado de la segunda semana de enero, todos vinieron a mi casa para llevarse a la abuela Rose a casa. Para enfrentarme en persona ya que no contestaba el teléfono. Para montar una escena delante de testigos, segura de que el peso de toda la familia finalmente me haría ceder como siempre lo hacía. No tenían idea de que estaban entrando directamente en el único lugar donde no podían superarme en número. Mi propia sala de estar con mi abuela en su silla, en su sano juicio, lista para hablar por sí misma. Oí los coches antes del timbre. 2 de ellos, portazos, la energía particular de las personas que han pasado el viaje preparándose. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba al frente, por supuesto, con mi padre un paso detrás de ella, Jessica y David detrás de él y mis tías esperando en la acera, inseguras como personas a las que les han contado una historia y están empezando a notar que los detalles no encajan. Mi madre no dijo hola. Dijo: «¿Dónde está? Coge sus cosas. Esto es un secuestro, Sara, y lo sabes. Un secuestro delante de sus hermanas». Lo dijo en voz alta en mi porche para los vecinos. De la manera en que diría cualquier cosa que la convirtiera en la parte agraviada. Di un paso atrás y dejé que la puerta se abriera y no discutí porque no tenía que hacerlo. «Entrad», dije. «Está aquí mismo. Preguntadle vosotros mismos». Entraron en mi sala de estar y allí estaba la abuela Rose en la silla de respaldo alto a la luz de la ventana, una taza de té en la mesita a su lado. Mis hijos coloreando en el suelo a sus pies. Se veía más saludable que en años. Y todos en esa habitación podían verlo, y vi a algunos de ellos notarlo. Mis tías especialmente. La forma en que notas algo que te dijeron que no era verdad. Mi madre empezó: «Mamá, levántate. Te llevamos a casa. Esto ha durado demasiado. Estás confundida y esta chica se ha aprovechado de ti». Karen. La abuela Rose no levantó la voz. No lo necesitaba. Dejó su té y miró a su hija y toda la habitación se quedó en silencio. «No estoy confundida. Sentaos todos. Ya que habéis conducido todo este camino para hablar de mí, vamos a hablar de mí conmigo en la habitación por una vez». Nadie se sentó, pero tampoco nadie se fue. «Sigues diciéndole a la gente que me cuidas», dijo la abuela Rose. «Se lo dijiste a ese oficial».
Se lo dijiste a tus hermanas, estoy segura. En el camino, sus ojos se movieron hacia la tía Susan y la tía Linda, y tuvieron la decencia de apartar la mirada. Así que, seamos honestos delante de todos sobre quién me cuidó realmente, quién llenó mi pastillero cada semana durante 5 años. Silencio. ¿Quién me llevó al cardiólogo? ¿Quién sabe el nombre de su enfermera? ¿Quién se sentó conmigo cuando me pusieron la aguja en el brazo? Porque odio las agujas. Lo dejó en el aire. No fuiste tú, Karen. Nunca fuiste tú. Cobraste mi cheque y colgaste un certificado en tu refrigerador y dejaste que los vecinos creyeran el resto. Pero nunca escribiste una sola línea en el cuaderno de esa chica porque nunca hiciste el trabajo. Y me miró y dijo, tráeme el cuaderno, Sara. ¿Lo hice? Lo puse en la mesita, abierto. Y mi madre miró página tras página de mi letra, dosis y fechas y preguntas y preocupaciones, años de ello, y ni una palabra suya. Y no tenía nada que decir, porque no hay nada que decir cuando la evidencia es silenciosa y está en el regazo de tu propia madre. Fue mi tía Susan quien finalmente habló. Mi tía, que había conducido 2 horas creyendo la versión de mi madre, que estaba de pie en una habitación que no coincidía con la historia que le habían contado. Se giró hacia mi madre y le hizo la pregunta que lo desmontó todo. Karen, dijo lentamente, si la cuidaste todos estos años, ¿por qué hizo ella misma la maleta? La boca de mi madre se abrió y no salió nada. E hizo lo que había hecho toda mi vida cuando el suelo se movía bajo sus pies. Miró a mi padre para que la rescatara. Durante 30 años, esa mirada había funcionado. Durante 30 años, mi padre lo había suavizado, había cambiado de tema, había mantenido la paz, había votado en mi contra con su silencio. Esta vez no, mi padre dejó lo que fuera que sostenía, y miró a su esposa, y dijo con una voz que nunca le había oído usar. Baja y cansada y finalmente honesta. No está confundida, Karen. Te vi decirle que no a tu propia madre durante 1 año para que el depósito no se detuviera. Me senté allí y te dejé hacerlo. Te dejé hacer muchas cosas. Me miró entonces y sus ojos estaban húmedos y dijo, dejé que pusieran a tus hijos en esa mesita durante años, Sara. Y me dije a mí mismo que no era asunto mío. Era asunto mío. He terminado de fingir que no lo era. Y entonces hizo lo que le costó. Metió la mano en su abrigo y sacó la pequeña libreta bancaria, la que donde se habían rastreado los depósitos de la abuela Rose. La que mi madre había guardado para ella durante 5 años. Y cruzó la habitación y la puso en las manos de mi abuela. Eso es tuyo, dijo. Siempre fue tuyo. Siento haber tardado tanto en devolvértelo. He visto a mi padre estar callado toda mi vida. Eso fue lo más ruidoso que jamás hizo y le costó. Mi madre apenas le ha hablado desde entonces. Eligió un bando a los 64 años delante de todos y ha estado pagando por ello desde entonces. Y cuando le pregunté más tarde si se arrepentía, solo dijo que no haberlo hecho 30 años antes. Esa fue la primera recompensa, la emocional. La verdad sobre quién era yo y quién sostenía realmente esa casa, dicha en voz alta frente a las personas exactas que habían pasado años creyendo la mentira. No tuve que dar un discurso. No tuve que decirles quién era. Simplemente dejé de protegerlos de la verdad, y la verdad hizo el resto. Pero hubo una segunda cuenta, y no fue sobre sentimientos. Fue sobre aritmética, y llegó por sí sola. Jessica, que había estado en silencio durante todo esto, finalmente se quebró. No con una disculpa, sino con una pregunta que la delató de la misma manera que su mensaje de voz lo había hecho. Entonces, ¿quién cubre el déficit de mamá y papá ahora? Dijo. Su voz era fina y llena de pánico. La hipoteca, las facturas, el cheque de la abuela Rose era como, la mitad. Si se detiene, no pueden. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Miré a mi hermana, la niña dorada, la que se había reído bebiendo su vino y había dicho que mis hijos sobrevivirían una noche. Y dije lo único que había que decir. Deberías preguntar quién lo cubría antes, dije. Durante años no fuiste tú. Y los vi a todos hacer los cálculos al mismo tiempo, los cálculos que nunca habían hecho porque nunca habían tenido que hacerlo.
La casa había funcionado con 2 motores. Uno era el cheque mensual de una anciana. El otro era una hija no remunerada que llenaba el pastillero y conducía a las citas y absorbía los insultos y volvía cada domingo. En Navidad habían insultado a los hijos de un motor y habían ahuyentado al otro. Y lo habían hecho en la misma hora, y habían estado tan seguros de que volvería para el domingo que nunca consideraron que la casa podría no funcionar sin mí. Ahora estaban de pie en mi sala de estar y el cheque estaba en las manos de mi abuela y la hija no iba a llenar el pastillero el sábado y no había nadie más que supiera cómo hacerlo. Esa fue la consecuencia objetiva. No la diseñé. No corté con nadie por despecho. Simplemente me detuve y mi abuela simplemente se fue. Y la estructura que habían construido sobre nosotros dos descubrió que no tenía una tercera pata. No me regodeé. Quiero que sepas que no hubo triunfo en ello. Estar de pie en mi propia casa, viendo a mi familia darse cuenta de lo que habían dado por sentado. Había sobre todo un cansancio. Y bajo el cansancio, algo que nunca había sentido en presencia de esa familia antes. ¿Estabilidad? El suelo no se movió bajo mis pies porque por primera vez, no estaba de pie sobre su aprobación. Estaba de pie sobre mis propios 2 pies en mi propia casa con las personas que realmente me amaban detrás de mí. Mi madre intentó al final el único movimiento que le quedaba. Se giró hacia la abuela Rose y suavizó su voz hasta algo casi tierno. La voz que usaba con los vecinos. Mamá, vuelve a casa. Lo arreglaremos. Las cosas serán diferentes. Y mi abuela, de 82 años, tan lúcida como el día en que nació, miró a su hija con algo que no era odio. Era más triste que el odio. Era finalidad. Ya son diferentes, Karen, dijo. Esa es la parte que no puedes deshacer. Te pedí durante un año que me dejaras vivir donde me quieren. Dijiste que no todas las veces. Y finalmente entendí que nunca se trató de mí. Así que, no. Voy a pasar lo que me quede en una mesa donde mis bisnietos comen primero. Volvió a coger su té, su mano perfectamente firme. ¿Sabes la salida? La encontraste bastante rápido en Navidad. Se fueron. No todos a la vez. Mis tías se quedaron y la tía Susan me tocó el brazo al salir y dijo en voz baja, no lo sabía. Quiero que sepas que no lo sabía. Y le creí porque así es como funcionan estas cosas, ¿no? La mentira solo sobrevive mientras las personas que se mantuvieron en silencio se sientan cómodas. Toda la autoridad de mi madre se había basado en que nadie hiciera nunca la pregunta obvia en la misma habitación que la respuesta. Si has llegado hasta aquí, entonces alguna parte de esto aterrizó en algún lugar real para ti. Tal vez eras la fuerte. Tal vez todavía estás llenando el pastillero de alguien y llamándolo amor mientras ellos lo llaman tu trabajo. Antes de contarte cómo termina esto, respira hondo y sabe esto. Establecer un límite no es lo mismo que cerrar una puerta de golpe. Es solo decidir cuánto cuesta tu presencia. Cuando estés lista, ese es un comentario que me gustaría leer. Ahora, déjame contarte sobre el después porque el después es donde realmente vive la curación. Ojalá pudiera decirte que mi madre se disculpó y lo dijo en serio. Y todos aprendimos y crecimos y tuvimos una reconciliación entre lágrimas durante una nueva cena de Navidad. Eso no es lo que pasó. Y no voy a mentirte para hacer el final más suave. Las familias reales no se resuelven así. Las personas reales niegan y evitan y culpan a otros y se callan. Y algunas de ellas nunca regresan del todo. Mi madre no se ha disculpado. No realmente. Envió algunos mensajes durante el invierno que se acercaban a una disculpa sin llegar a serlo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Sabes cómo se ponen las fiestas? Tu abuela siempre ha sido dramática. Quiere el resultado de una disculpa, que es que yo vuelva y llene el pastillero y finja que la Navidad no sucedió. No quiere hacerlo real, que es mirar lo que hizo y sentirlo. Así que, no somos cercanas. Puede que nunca seamos cercanas. Y he hecho las paces con eso porque finalmente entiendo que su aprobación era una mesa que nunca tuvo un asiento para mí. Y dejé de esperar a que me sirvieran. Jessica y yo no hablamos mucho.
Ha tenido unos meses difíciles aprendiendo a pararse en un terreno que solía pensar que era sólido. Ella y David han tenido que sentarse con mis padres y averiguar por primera vez cómo se pagan realmente las facturas. Ahora que ni el cheque ni la mano de obra gratuita están ahí para salvarlos. No me complace eso. Pero tampoco me apresuro a arreglarlo. Eso es nuevo para mí. Solía pensar que el amor significaba absorber las consecuencias de otras personas. He aprendido que a veces lo más amable, lo único honesto, es dejar que la gente sienta el peso de las decisiones que tomaron. Mi padre viene solo, en silencio, generalmente un domingo por la tarde, que solía ser el día en que yo venía a llenar el pastillero y ahora de alguna manera es el día en que él viene a sentarse con su suegra y sus nietos. Él y mi madre no están bien. Sabía que no lo estarían cuando le devolvió esa libreta, y lo hizo de todos modos. No dice mucho cuando visita. Ve a Liam construir cosas con bloques y deja que Emily le gane a las cartas y se sienta cerca de la silla de la abuela Rose y una vez, cuando se iba, se detuvo en la puerta y dijo, debería haber cargado más de ello. Dejé que tú cargaras con todo. Eso no es todo, pero es algo y es real y prefiero lo real a la actuación por el resto de mi vida. La abuela Rose está prosperando. Esa es la parte a la que me aferro. En la primavera, en uno de sus chequeos, su cardiólogo miró sus números y le preguntó qué había cambiado, y ella dijo, me mudé a un lugar donde ya no soy una factura. Su color volvió. Duerme toda la noche. Se sienta en su silla junto a la ventana a la luz de la tarde, y mis hijos hacen sus deberes a sus pies, y les cuenta las mismas historias que solía contarme a mí, las de las campanas de la iglesia congelándose. Y Liam todavía se ríe hasta que le da hipo. Lleno su pastillero cada semana en mi propia mesa de la cocina ahora. El mismo pequeño organizador de plástico de lunes a domingo. Solía sentirse como una tarea que me habían asignado personas que nunca dirían gracias. Ahora se siente exactamente como lo que es amor dado libremente en una casa donde finalmente se cuenta. Una tarde a principios de la primavera, la abuela Rose me llamó a su silla. Tenía un pequeño sobre en sus manos, desgastado y suave en los bordes, del tipo de cosas que una anciana guarda en el fondo de un bolso durante años. Me lo tendió. Esto siempre fue para los nietos que se sentaron conmigo, dijo. Un pequeño algo que guardé a lo largo de los años. Nunca pude dárselo en esa casa. Habría desaparecido en la hipoteca como todo lo demás. Me lo apretó en la mano. Va a donde pertenece ahora. Para Emily y Liam, para su futuro, para los dos a los que se les dijo que esperaran lo que quedara. Puse el sobre en la mesa, y junto a él, sin planearlo del todo, puse uno de los platos blancos con el fino borde dorado. Había comprado uno solo, en una tienda de segunda mano ese invierno. El mismo patrón que mi madre guardaba para las fiestas y los funerales. No sé del todo por qué lo compré. Tal vez necesitaba tener uno en mis propios términos. Los niños a los que se les dijo que no les quedaría nada obtuvieron lo único que mi madre nunca pensó en contar. Y se quedó allí en mi mesa junto a un plato que solía significar exclusión y ahora solo significaba que poníamos nuestra propia mesa. Pienso mucho en esa frase. Lo que quede. Mi madre lo dijo como una regla del universo. Los hijos de tu hermana comen primero. Los tuyos pueden comer lo que quede. Y durante 30 años, viví según una versión de esa regla sin decirlo nunca en voz alta. Tomé el asiento que nadie quería. Hice el trabajo por el que nadie me agradeció. Dejé que mi dolor esperara porque el bebé de otra persona necesitaba la atención. Me enseñé a sobrevivir con las sobras y a llamarlo fuerza. La noche en que mi madre les quitó los platos a mis hijos, no les estaba enseñando una nueva lección. Les estaba enseñando la vieja, la que yo había aprendido. Y asumió que la absorberían como yo lo había hecho, en silencio, y crecerían creyendo que quedarse sin algo era algo que debían haberse ganado. No pude detener lo que me pasó a mí. Pero pude evitar que se convirtiera en lo que les pasó a ellos. Eso es todo realmente. Eso es lo que se fue de casa con nosotros esa noche. Lo que mi madre no notó durante 3 días. No fue solo una anciana y su cheque. Fue mi consentimiento, mi acuerdo de seguir sosteniendo un sistema que requería que yo y mis hijos aceptáramos menos. Lo retiré en silencio, como hago todo,
y toda la estructura se vino abajo. No porque la empujara, sino porque finalmente dejé de ser el muro que la sostenía. Tuvimos una pequeña cena la semana después del sobre. Solo nosotros, yo, Emily, Liam y la abuela Rose en su silla, que movía la cabecera de la mesa para la ocasión. Todos tenían un plato lleno. No había una mesita en la esquina. No había un orden de quién importaba más. Mi hijo comió primero porque tiene 6 años y tenía hambre, y nadie le dijo que esperara, y nadie le quitó el plato, y ni una sola vez me miró para preguntar si había hecho algo malo. La abuela Rose levantó su vaso de agua porque ya no se supone que beba vino. Y dijo, por los que finalmente pueden comer primero. Y Liam, sin entender el peso de ello, levantó su leche y dijo, por comer primero. Y Emily, que lo entiende todo, me miró al otro lado de la mesa y no dijo nada en absoluto, solo sonrió. Y la entendí de la manera en que la abuela Rose siempre me había entendido a mí. Mi familia pasó 3 días y 143 llamadas telefónicas aprendiendo algo que yo había sabido toda mi vida sin permitirme decirlo nunca. Algunas personas solo sienten el suelo cuando dejas de serlo. No voy a volver. La puerta no está clavada. Exactamente. Mi padre es bienvenido porque dijo la verdad cuando le costó. Cualquier otra persona también es bienvenida, pero ahora con condiciones reales. Del tipo que les exige ver a mis hijos como niños y no como los que comen al final. Una disculpa por sí sola no será suficiente. He tenido suficientes palabras. Lo que creeré es un comportamiento diferente con el tiempo frente a mí. Hasta entonces, estamos bien. Mejor que bien. Ponemos nuestra propia mesa en nuestra propia casa, y hay una silla junto a la ventana a la luz de la tarde. Y siempre hay un plato lleno para todos los que se sientan en ella.